Bienvenidos a este fascinante viaje a través de los intrincados entresijos del sistema financiero de Estados Unidos. En este video, exploraremos uno de los temas más enigmáticos y controvertidos de la política y la economía estadounidense: el techo de deuda. ¿Qué es realmente el techo de deuda? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Por qué es tan relevante para el futuro de la nación? Acompáñanos mientras desentrañamos la verdad detrás del techo de deuda de Estados Unidos y descubrimos cómo esta cuestión clave moldea el rumbo de la nación y su economía. En los Estados Unidos, el techo de la deuda o el límite de la deuda es un límite de deuda legislativo sobre la cantidad de deuda pública en la que puede incurrir el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que limita la cantidad de dinero que el gobierno federal de los Estados Unidos puede pagar por la deuda que ya tomó prestada. Hay que tener en cuenta que según las leyes estadounidenses el Tesoro debe recibir permiso previo del Congreso antes de poder emitir deuda, por lo que, sin ese permiso, el gobierno de Estados Unidos no podrá emitir más bonos para financiarse, provocando una suspensión de pagos. Hay que destacar que el aumento de este techo de deuda se hace con el objetivo de poder hacer frente a obligaciones ya existentes y no para financiar nuevos gastos. El techo de la deuda es una cifra agregada que se aplica a la deuda bruta, que incluye la deuda en manos del público y en cuentas intragubernamentales. Alrededor del 0,5% de la deuda no está cubierta por el techo. Debido a que los gastos están autorizados por una legislación separada, el tope de la deuda no limita directamente los déficits del gobierno. Por tanto, solo puede impedir que Hacienda pague gastos y otras obligaciones financieras una vez alcanzado el límite, pero que ya han sido aprobados y asignados. Como lo vemos, el techo de deuda es extremadamente importante porque garantiza que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones financieras, como pagarles a los empleados, mantener los programas sociales y cumplir con los pagos de la deuda. Sin embargo, el techo de deuda también ha sido motivo de preocupación y controversia. Cada vez que el gobierno se acerca al techo de deuda, se desatan debates políticos sobre cómo manejar la situación. Cuando se alcance el techo de la deuda sin que se haya promulgado un aumento en el límite, el Tesoro deberá recurrir a medidas extraordinarias para financiar temporalmente los gastos y obligaciones del gobierno hasta que se pueda llegar a una resolución. El Tesoro nunca ha llegado al punto de agotar las medidas extraordinarias, resultando en impago, default, aunque en algunas ocasiones parecía que el Congreso podría permitir que se produjera un impago. Si ocurriera esta situación, no está claro si el Tesoro podría priorizar los pagos de la deuda para evitar el incumplimiento de sus obligaciones de bonos. Pero al menos tendría que incumplir algunas de sus obligaciones de pago distintas de los bonos. Un incumplimiento prolongado podría desencadenar una variedad de problemas económicos, incluida una crisis financiera, y una caída en la producción que pondría a ese país en una recesión económica. La gestión de la deuda pública de los Estados Unidos es una parte importante de la macroeconomía de la economía y el sistema financiero de los Estados Unidos. Y el techo de la deuda es una restricción a la capacidad del Ejecutivo para gestionar la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, existe un debate sobre cómo debe administrarse la economía estadounidense y si un techo de deuda es un mecanismo apropiado para restringir el gasto público. A lo largo de la historia, ha habido varios enfrentamientos políticos sobre cómo elevar o manejar el techo de deuda. Antes de 1917, Estados Unidos no tenía techo de deuda. El Congreso autorizó préstamos específicos o permitió que el Tesoro emitiera ciertos instrumentos de deuda y emisiones de deuda individuales para propósitos específicos. A veces, el Congreso le dio libertad al Tesoro sobre qué tipo de instrumento de deuda emitir. Estados Unidos instituyó por primera vez un límite de deuda legal con la Ley de Bonos de la Segunda Libertad de 1917. Esta legislación establece límites sobre la cantidad total de deuda que podría acumularse a través de categorías individuales de deuda, como bonos y letras. En 1939, el Congreso instituyó el primer límite a la deuda total acumulada sobre todo tipo de instrumentos, antes de la Ley de Control Presupuestario y de Incautación de 1974. El techo de la deuda desempeñó un papel importante al permitir que el Congreso celebrara audiencias y debates sobre el presupuesto. James Surowiecki argumentó que el techo de la deuda perdió su utilidad después de estas reformas al proceso presupuestario. En 1979, al notar los potenciales problemas en caso de llegar a un incumplimiento,
Dick Gephardt impuso la regla de Gephardt, una regla parlamentaria que consideraba que el techo de la deuda aumentaba cuando se aprobaba un presupuesto. Esto resolvió la contradicción de votar por asignaciones, pero no votar para financiarlas. La regla se mantuvo hasta que fue derogada por el Congreso en 1995. El presidente Ronald Reagan luchó contra la resistencia bipartidista del Congreso por un aumento del límite de la deuda en 1981. El debate sobre el techo de la deuda de 1995 condujo a un enfrentamiento sobre el presupuesto federal, que no fue aprobado, y resultó en los cierres del gobierno federal de Estados Unidos de 1995 y 1996. Así como la crisis del techo de la deuda de 2011 o 2013, que fueron enfrentamientos políticos que generaron preocupación económica y financiera a nivel nacional e internacional. Y aunque se evitó un incumplimiento de deuda, dejó cuestiones fiscales a largo plazo sin resolver y preguntas sin respuesta sobre cómo abordar las crecientes deudas y los desafíos fiscales a largo plazo de Estados Unidos. Medidas extraordinarias. El Departamento del Tesoro puede pedir prestado los fondos necesarios para financiar las operaciones del gobierno, según lo autorizado por las asignaciones del Congreso, hasta el límite de la deuda, con algunas pequeñas excepciones. En una carta al Congreso del 4 de abril de 2011, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, explicó que cuando se alcanza el techo de la deuda, el Tesoro puede declarar un periodo de suspensión de la emisión de deuda durante el cual puede tomar medidas extraordinarias para continuar cumpliendo con las obligaciones federales siempre que no implica la emisión de nueva deuda. Estas medidas se toman para evitar, en la medida en que los recursos lo permitan, un cierre parcial del gobierno o un impago de la deuda, default. Estos métodos se han utilizado en varias ocasiones anteriores en las que la deuda federal se acercó a su límite legal. Las medidas extraordinarias pueden incluir la suspensión de las inversiones en el Fondo G del Thrift Savings, plan de los fondos de jubilación individuales de los empleados federales. En 2011, las medidas extraordinarias incluyeron la suspensión de inversiones en el Fondo de Retiro e Invalidez del Servicio Civil, CSRDF, el Fondo de Beneficios de Salud para Jubilados del Servicio Postal, Fondo de Beneficios Postales, y el Fondo de Estabilización Cambiaria, ISF. En resumen, el techo de deuda de Estados Unidos es esencial para asegurar la estabilidad financiera del país y evitar una crisis económica. Sin embargo, su gestión requiere acuerdos políticos y decisiones responsables. Es importante destacar que la deuda de Estados Unidos es una de las más grandes del mundo, y su nivel de endeudamiento puede tener implicaciones económicas significativas a largo plazo. Por lo tanto, es esencial que se adopten políticas y medidas fiscales responsables para mantener la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y garantizar la estabilidad financiera del país. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya entendido la importancia del techo de deuda de Estados Unidos. Si te gustó, deja tu like y no olvides suscribirte. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.